Bienvenidos estudiantes, en esta oportunidad estaremos viendo también nuestro curso tan preferido que es el curso de Historia. Para ello vamos a tratar un tema de suma importancia porque vamos a ver la transición, el gran cambio que se va a dar desde la Edad Media hacia una nueva edad, la edad moderna. Por eso le hemos puesto por título el siguiente, que dice contextos finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII. Vamos a encontrar grandes cambios, cambios políticos, cambios geográficos, cambios económicos, que se van a dar desde que se acaba la Edad Media e inicia un nuevo proceso, el proceso moderno de la modernidad, porque se van a dar grandes descubrimientos. Por ejemplo, me imagino que te habrás dado cuenta o habrás escuchado en algunos libros el descubrimiento de la brújula, las famosas carabelas, y así sucesivamente, la imprenta, el papel en China. Vamos a ver grandes procesos. Para ello yo te invito, por favor, que puedas estar muy atento, porque veremos pues el contexto histórico. Profesor, ¿cuál es el contexto histórico? El contexto, ¿cómo se desarrolla? Primero tenemos que anotar que este contexto que se va a dar va a ser el siguiente. Es conocido también como la Edad Moderna. Profesor, ¿cómo es ello de la Edad Moderna? Hay que entender que es un nuevo proceso, un cambio, descubrimientos. Vamos a encontrar también algo de suma importancia, que cuando inicia la Edad Moderna y cuándo va a darse todo este proceso de cambio, con la toma de Constantinopla o con la caída, vamos a poner acá, con la caída. Profesor, ¿la caída de quién? La caída del famoso imperio. ¿Qué tipo de imperio? ¿Romano? No, es el imperio bizantino. Con la caída del imperio bizantino. ¿No? Pero, ¿te acuerdas de la capital de Bizancio? Bizantino, Constantinopla, de esa época. Así es, bizantino. Vamos a poner ahí que es un proceso de sumo cambio, pero también estos personajes, esta sociedad va a tener una mentalidad capitalista. Ya no va a ser una mentalidad feudal donde el señor feudal existía y como la máxima autoridad era el rey o el papa o la iglesia, sino que acá va a haber una mentalidad de comercio, porque acá el comercio va a ser fluido, abierto. Por eso vamos a poner acá mentalidad, porque va a tener su idiosincrasia. Mentalidad capitalista. Profesor, ¿solamente ello? No, también encontramos el mercantilismo, el humanismo. El mercantilismo es el aspecto económico, pero el humanismo va a ser este proceso ideológico. Cuando hablamos de ideológico significa conjunto de ideas. Para ello vamos a irnos al mercantilismo. Algunos lo consideran y lo ven como la primera fase del capitalismo. Vamos a poner ahí primera fase del capitalismo. Muy bien, así es, capitalismo. Así es. ¿Quiénes dirigen el mercantilismo? El mercantilismo se va a dar inicio y va a dar este proceso, lo va a hacer la burguesía. Profesor, ¿quiénes son la burguesía? Deseo saber. Hablamos siempre de la burguesía, es cierto. La burguesía va a dirigir este proceso de cambios, de estructuras. ¿Por qué? Porque hay que entender que la burguesía provenía de los burgos. Profesor, ¿quiénes son los burgos? Siempre he escuchado de los burgos. Los burgos son las famosas ciudades. Estas ciudades que de una u otra forma estos comerciantes que van a utilizar la manufactura, que es la parte manual, van a utilizar ¿para qué? Para dar proceso al comercio. Burgos, vamos a poner burgos ahí, exactamente. Y ellos van a dar inicio a todo este proceso de cambios, de estructuras de la economía, porque va a ser una economía ahora abierta. Ahora veremos un proceso muy importante que también se desarrolló dentro de este contexto, que tiene que ver el humanismo. En primer lugar, tenemos que ver y entender que aquí se va a desarrollar, y es el humanismo, un movimiento. Profesor, ¿qué es un movimiento? Es un movimiento ideológico. Movimiento, vamos a poner acá,
ideológico. ¿Qué es la palabra ideológico, profesor? La palabra ideológico es el conjunto de ideas. Ideológico, vamos a ponerlo. Ideológico, el conjunto de ideas. Son nuevas ideas. Vamos a romper antiguos paradigmas medievales y vamos a traer paradigmas nuevos. Eso significa la palabra paradigma. Nuevos conceptos. A esto se llama la modernidad. ¿Por qué? Porque acá en el humanismo, como es una corriente ideológica, un movimiento ideológico, ¿qué cosa va a hacer? Va a ensalzar ¿a quién? Va a ensalzar al hombre. Esto nosotros le vamos a poner acá. Revaloriza. ¿A quién, profesor? Justo hemos puesto acá al hombre. Al hombre, así es. Y como todo va a girar en torno al hombre, a esto le vamos a llamar antropocentrismo. ¿Por qué? Porque todo va a girar en torno al hombre. Antiguamente, en la Edad Media, no era el antropocentrismo, era el teocentrismo. Profesor, ¿qué es el teocentrismo? Todo giraba en torno a Dios. Por eso también, en ese tiempo, esta corriente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer lo siguiente. Va a poder dar o rendir culto. ¿A quién, profesor? Va a rendir culto a todo. Rendir culto a lo antiguo. Profesor, ¿qué cosa es lo antiguo? A lo romano y a lo griego. Vamos a poner acá greco-romano. Así es. Va a ser un tiempo donde vamos a encontrar cambios. Habrás escuchado alguna vez el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio ha sido pues dibujado por el gran matemático, físico, filósofo de la época del Renacimiento, conocido como Leonardo da Vinci. Esta es una época muy importante porque va a cambiar la estructura mental, ideológica, política, geográfica del mundo antiguo para dar paso a una nueva, que es la modernidad, la edad moderna, la edad de descubrimientos. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que de partir de aquí se van a dar los cambios que hasta el día de hoy nosotros conocemos. Así es. Muchas gracias, estimados estudiantes.